El texto que vamos a leer está otra vez, como en el domingo pasado, en el libro de los Hechos. Y estamos viendo cómo el libro de los Hechos muestra el progreso, el avance del Evangelio. Y cómo el misionero ahí que protagoniza especialmente el apóstol Pablo junto con otros, basa y se afirma sobre la verdad de la palabra de Dios para que la palabra crezca, prevalezca y se desarrolle por todo lugar. Entonces vamos a leer en el capítulo 17 del libro de los Hechos, vamos a leer allí algunos versículos. Dice así la palabra del Señor. Si no lo encontrás, trata de leerlo aquí atrás mío. En su viaje, Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia y luego llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada sábado, durante 3 semanas seguidas, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. También creyeron muchos griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres distinguidas. Pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a unos malvados que andaban ociosos por la calle para que alborotaran y perturbaran la ciudad. Atacaron además la casa de Jasón, que era donde Pablo se estaba alojando con el equipo misionero. Atacaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la multitud. Pero como no los encontraron, llevaron a rastras a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos están violando las leyes del emperador, pues dicen que hay otro rey, que es Jesús. Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron, pero Jasón y los otros dieron una fianza y los soltaron. ¿Usted cree que tiene problemas? Mire los problemas que tenía el equipo de Pablo y el mismo Pablo cuando se propusieron servir al Señor. Y siempre lo decimos para que nadie caiga en decir yo no sabía. Si vas a servir al Señor, si te dispones en este 2020 a dar un poco más de tu tiempo, un poco más de tu ofrenda, un poco más de tu casa para servir al Señor, van a venir dificultades. Pero eso no te tiene que desanimar ni hacerte retroceder en el pensamiento de servir al Señor, sino que al contrario, porque junto con las luchas vas a ver el poder del Señor a tu favor y Él va a trabajar a favor tuyo, no solamente en las dificultades propiamente dichas, sino en tu vida, en tu carácter, y toda bendición vendrá sobre vos y sobre tu familia. Pablo tenía un ministerio que estaba fundamentado en las Escrituras. ¿Se acuerdan que dijimos las 4 cosas que en este año vamos a reforzar? Fe en las Escrituras, servicio fiel y leal al Señor, obediencia a sus mandamientos y defensa de la unidad como cuerpo que somos en Cristo Jesús, en este año del cuerpo. Y estamos viendo esto del poder de la palabra, del poder de las Escrituras. El poder transformador de las Escrituras. El domingo era el poder de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios, pero hoy es el poder transformador de la palabra de Dios. Y Pablo arrancaba donde llegaba. Fíjense que pasa por 2 ciudades por las cuales no se detiene, y se detiene en Tesalónica. ¿Por qué pasó por alto estas 2
ciudades y recaló ahí en Tesalónica. No lo dice el texto, pero sí podemos estar convencidos y seguros que Pablo iba guiado siempre por el Espíritu Santo, y en algunos lugares le decía que fuera y en otros lugares le decía que no fuera. Y ahí fue. Tal vez porque no había sinagogas en las otras ciudades y aquí sí había una sinagoga. Y Pablo, como dice el texto, acostumbraba a empezar su tarea entre gente que conocía lo que es Dios, que tenía las promesas de Dios, que tenía la ley de Dios, los profetas. Y él, que era un judío con todas las letras, conocedor de las Escrituras, él empezaba por ese grupo de personas tratando de mostrarle que lo que ahí ellos habían leído y veneraban las Escrituras estaba mostrando que el Mesías esperado ya había venido y era Cristo Jesús. Ellos veneraban la Escritura. Tenían filactelias y se ataban versículos de la ley, porque venerar las Escrituras, tener una Biblia grande y hermosa, costosa, está bárbaro. Pero la Escritura no es simplemente para tenerla y para conocerla. La Escritura tiene algo más que vamos a ver en esta noche que nosotros necesitamos extraer de ella. Pablo empezó a presentarles evidencia, les explicaba, les mostraba. Y Pablo era más maestro que ellos porque él era de lo mejor de aquellos fariseos conocedores de la Escritura. Y Pablo les mostraba por las Escrituras que ahí estaba señalado que el Mesías era el Cristo. Hay señales por todo el Antiguo Testamento que lo mostraban, pero ellos lo leían y no lo entendían, no lo veían. Conocían las Escrituras, las tenían colgadas aún en sus vestiduras, pero les faltaba revelación. Mi hermano, el conocimiento de las Escrituras nos lleva a la fe y eso nos lleva a la revelación. Yo no digo que no hay que conocer, pero no es solamente leer, es buscar que el Espíritu Santo te revele lo que hay allí escrito para vos y para mí. La vida que Dios ha puesto en su palabra. Ellos estaban, el mismo Pablo lo dice, conocían las Escrituras, pero tenían velado el entendimiento. No podían entender la revelación espiritual que tenían esas Escrituras. Y Pablo le mostraba, como dice en otro lugar en la carta a los Gálatas, que esa ley que ellos tenían, que esos escritos habían sido recibidos por Moisés, pero los había escrito Dios y se los había alcanzado a Moisés por medio de ángeles. Porque la Escritura, la palabra que vos y yo tenemos y que a veces no valoramos como debiéramos valorarla, porque yo no estoy diciendo nada que pueda ofender a alguien, porque si valoráramos realmente la Escritura sería nuestro comienzo y nuestro cerrar del día, nuestro libro de guía para decisiones y nuestra regla de fe y de conducta en todos los aspectos de la vida. Y muchas cosas que hay en nosotros que no deben estar, tal vez estén allí arraigadas por falta de esa limpieza del agua de la palabra cuando la conocemos y cuando Dios nos revela. La palabra de Dios es una palabra sobrenatural, es una palabra que viene de arriba, es una palabra indiscutible. Pablo les mostraba, pero ellos no, ellos la discutían. Hoy la sociedad en la que nosotros vivimos discute todo lo que tenga que ver con Dios. Es más, se levanta altaneramente levantando leyes que son directamente contrarias, ofensivas al corazón de Dios. Al autor de la vida se le levanta para decirle que no es vida lo que hay en un vientre porque no tiene determinada cantidad de semanas. Y con toda orgullo, ¿no es cierto?, de conocimiento, el endurecimiento y la rebelión que algunos de los judíos demostraron ahí en ese momento con Pablo, está tan metido en nuestra sociedad que hoy hasta nos duele escuchar las cosas que escuchamos. Pero no es, hermano, para sorprenderse, porque cuando no está la palabra de Dios en nosotros, cuando la palabra de Dios no está en la sociedad, como no está en nuestra sociedad, nos cabe lo que Pablo dice allí en la carta a los Romanos, que el mundo
los hombres, habiendo conocido a Dios, porque es innegable ocultar o negar la existencia de Dios, porque de lo que Dios se conoce, dice, está en las cosas hechas, miramos por todos lados y vemos maravillas. Alguien inteligente estuvo haciendo esto, creando esto. Dice, la creación es un testimonio innegable, no tienen excusa para decir Dios no existe. Sin embargo, algunos lo dicen, o algunos no lo niegan. Es más, juran sobre los santos evangelios, conociendo, ¿no es cierto? O dando a conocer que conocen sobre lo que está escrito en ese libro por el cual están jurando. Pero Pablo dice, habiendo conocido a Dios, teniendo el testimonio innegable de la realidad de un Dios creador, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esto, hermanos, que es tan importante y remarcamos cuando nos reunimos a glorificar, a alabar, a bendecir a Dios y a darle gracias. Es el centro de nuestra devoción a Dios. Glorificar a Dios significa que yo reconozco que hay alguien mayor que yo, que es el superior a mí, que es el creador, que ni siquiera lo puedo entender, pero que Él se ha acercado por amor a mí, un amor incondicional, y me ha hecho parte de su familia. Yo le glorifico, no tengo otra cosa que glorificarle, y no tengo otra cosa que agradecerle. Pero cuando el corazón está duro, cuando la palabra no está funcionando, dice, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, y la consecuencia, dice Pablo, es que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que sus pensamientos, sus conclusiones estuvieron llenos de pensamientos vanos, inútiles, vacíos, sin contenido, sin ninguna lógica. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, ellos mismos prefirieron, como dice el apóstol Juan, prefirieron la luz, prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas y no estaban dispuestos a dejar sus obras malas. Y entonces la mente, el corazón se entenebrece, se oscurece, se llena de oscuridad, de confusión. Y entonces él dice finalmente, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue ahí en el primer capítulo de la carta a los Romanos describiendo. Mire, mis hermanos, cuando nos cerramos contra la palabra que es la fuente de la sabiduría, nos volvemos necios, como esta sociedad se ha vuelto necia, declarando que un hombre puede ser mujer por el solo hecho de desearlo o percibirse, o viceversa. Hoy lo escuchaba al presidente hablando de personas gestantes. No se habla más de madre, porque madre alude a mujer. No, porque un hombre también puede gestar. ¿Puede un hombre gestar? Claro, pero este hombre que puede gestar es una mujer que se percibe hombre, se viste como hombre, se peina como hombre, tal vez se hormoniza o ciertas cosas que hacen, pero sigue siendo mujer porque si no, no podría gestar. Pero el mismo presidente habló de personas gestantes. Ya no se habla de madre, sino de eso. Elaboramos desde la necedad de un corazón, de un pensamiento entenebrecido, leyes, pensamientos, culturas contrarias a Dios. Y así nos va, porque esto es descendente, mis hermanos. Y no es gratuito que se vote lo que se está a punto de votar y quiera Dios mantengamos la esperanza viva de que no suceda. Pero sabe que yo veía cuando leía el texto que esto no es solamente con los incrédulos. Porque Pablo está explicando las Escrituras a personas que conocen las Escrituras, que se dicen del pueblo de Dios, que tienen la ley, que tienen los profetas, gente que cree en Dios, pero que se había negado a creer esto nuevo que Pablo traía. Que no era algo de Pablo, era lo que la Escritura decía, él simplemente estaba corriendo el velo y se los estaba demostrando. Pero cuando te negás, tu corazón se cierra y ahí entras en problema. Hoy muchos de nosotros, los creyentes, y nos vamos a incluir todos porque acá
a todos nos cabe tal vez la generalidad de la ley en algún momento de nuestra vida, también discutimos la palabra de Dios cuando no la obedecemos tal cual ella nos pide. Cuando nuestra obediencia a la palabra está sujeta a nuestra interpretación. ¿Y cuántos saben que Pedro dice que ninguna escritura es de interpretación privada? ¿No es cierto? Hay un espíritu en la palabra, hay algo que está en la palabra escrito que no se discute, que no está sujeto a mi interpretación. Es el espíritu el que me revela y está escrito ahí lo que dice y de nosotros se nos pide obediencia. Y doy algunos ejemplos porque alguno está diciendo, ¿qué quiere decir el pastor? Y yo no quiero decir nada, yo simplemente quiero decir lo que dice la palabra. Cuando la palabra dice, no se unan en yugo desigual con personas que no son del pueblo de Dios. Esto lo discutíamos tanto nosotros en nuestra juventud allá en la primera iglesia cuando nos hablaban de eso y alguno buscaba una noviecita, un noviecito que no era de la iglesia y le decía el pastor o el líder, le decía, mirá que no te conviene, la Biblia lo dice. No, pastor, pero yo lo voy a traer a la iglesia y lo voy a convertir. Y si yo preguntara acá, ¿cuántos conocen historias de gente, de chicos o de chicas que dijeron eso, yo lo voy a convertir? Que no solamente no lo convirtieron. ¿Cuántos conocen? No solamente no lo convirtieron, sino que se alejaron de la iglesia. Usted me dirá, hay algunos que sí se convirtieron. Gloria a Dios, pero eso es pura misericordia. Porque la obediencia o la palabra nos marca otra cosa. Hacer sociedad con gente que no es del pueblo de Dios. ¿Qué compañerismo, dice Pablo, tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. O algunos que dejan de congregarse simplemente porque lo dejaron de hacer por alguna situación, por comodidad, por cualquier cosa. O porque hoy tenemos acceso a tantos cultos mejores en brillo y en predicadores que a lo mejor que tenemos cuando venimos a nuestra iglesia. Y la palabra dice, no dejen de congregarse, es perjudicial para la salud espiritual tuya y de tu familia si lo haces. O la Biblia habla que el hombre es la cabeza de la casa. Y yo me he cansado de hablar con muchachos, con hombres que han renunciado a ese papel por comodidad. Ah, no, yo cobro y le doy el sueldo a mi mujer, porque ella administra mejor que yo. Pero no estoy hablando de nadie porque no sé qué haces vos con tu sueldo cuando cobras. Pero eso es renunciar a tu responsabilidad de cabeza de tu casa. Ah, no, el tema de los chicos lo maneja ella porque ella está más cerca, ¿viste? Está todos los días con ellos. Yo no la dejo a ellos que resuelva. Renunciar al papel de cabeza cuando el Señor te puso como cabeza, como responsable. O la mujer cuando resiste someterse a su esposo. Ah, pastor, sí, la Biblia dice que tengo que someterme a mi esposo, pero usted tendría que conocer a mi esposo. Y si mi esposo es tal y tal cosa, pero escúchame, hermana, la Biblia dice sometete a tu esposo, no dice sometete a tu esposo si es así, así o si no es así, así. Porque ahí estás interpretando a tu gusto lo que dice la palabra del Señor. O porque, por decir otra cosa, cuando ponemos reparo en la ofrenda. Hoy en Internet, mire, Internet es realmente lo que se pueda, lo que es para ser usado realmente porque tienen una ventaja extraordinaria de comunicación y de transmitir ideas y pensamientos, se ha convertido en algo realmente negativo en muchos aspectos. Hoy vemos por Internet que circulan mucha gente, supuestos líderes o pastores, que hablando en contra de la ofrenda, que la ofrenda no es bíblica, cuando está ahí en la palabra. Cuando está ahí que la ofrenda no es un tema de dinero, mi hermano, la ofrenda es un tema de fe. Es un tema de fe, de reconocimiento, de que vos dependés de Dios más que de tu dinero. Gente que anda por televisión, y mire, quiero decirlo, disfrazado de judío, se pone kipá, y hablando que hay que volver a la fiesta judía, que hay que volver a la...
Cuando el apóstol Pablo dio su vida para luchar contra eso, el evangelio por encima de la ley. No es que el evangelio reemplazó a la ley, sino que la completó, la reveló la esencia de la ley. Y sin embargo, muchos corren detrás de esas fantasías y vanidades. Los judíos de la sinagoga de Tesalónica no creyeron. Se negaron a creer. Y dice el texto que no creyeron y se llenaron de celos contra Pablo y los apóstoles y el equipo misionero. Porque veía que mucha gente creyó. Porque la ley, dice el mismo apóstol, es un ayo, es el que me acompaña hasta que sea mayor y comprenda el evangelio. Hasta ahí me lleva la ley, pero una vez que vino Cristo y la revelación de el amor y la gracia de Dios, ya la ley está en un segundo plano. No está desechada porque Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero estos que creyeron se sintieron liberados porque la ley es opresiva, porque la ley condena, pero la gracia libera, la gracia da vida, y ellos amaron la gracia que Jesucristo traía. Pero los otros se llenaron de celos, de envidia, así dice el texto. Y eso, mi hermano, cuando te gana el celo, la envidia por lo que tiene el otro, por lo que Dios hace con el otro, estás en un problema y te tenés que limpiar rápido. Porque el otro paso que va a venir sobre vos es un comportamiento inadecuado. Estos, por celo, dice que fueron a buscar gente ahí en la calle, ociosos, gente, patoteros, que empezaron a decir cosas malas en contra de Pablo y los discípulos. Y empezaron a hacer correr la voz para que la gente dijera, ¿cómo puede ser que vienen esto? Y no solamente eso, sino que ejercieron violencia y lo fueron a sacar de la casa. Tergiversaron los hechos. Yo me quiero detener en esto, porque esto es muy importante. Porque a veces, como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dijeron, mire lo que dijeron, acusaron a Pablo y a los creyentes de subversivos. Dijeron, estos vienen a traer otras leyes, vienen a estar en contra de lo que César enseña y la ley de Roma. Y vienen a trastornarnos acá. No, esto no puede ser. Tergiversaron la realidad. Pero quiero detenerme acá y marcar que en esta acusación que ellos hicieron, fueron una acusación que tiene dos aspectos. La primera es, son subversivos y vienen a subvertir el orden establecido por Roma. La otra acusación, vienen a trastornar. Ya han trastornado por todos los lugares donde han pasado y ahora vienen a trastornar aquí. Aquí estábamos tranquilos y estos nos vienen a trastornar. Y como esto que enfrenta Pablo es una oposición espiritual, usted como yo, no hace falta explicar mucho para darse cuenta, yo quiero que nos detengamos para cerrar este mensaje en estas dos realidades a las que hay que discernir espiritualmente. Hermano, si nosotros no aprendemos a discernir las cosas espiritualmente, lo hacemos desde nuestra emoción, lo hacemos de nuestro criterio, lo hacemos de donde sea que no sea lo espiritual, vamos a equivocarnos y vamos a perder. Veamos la acusación. La acusación era que ellos están en contra del gobierno, que están desafiando el poder y la autoridad de César. Cosa que no era cierta, en cierta medida no era cierta. Y por eso el diablo se enfureció y levantó la persecución. Porque el evangelio no viene a desafiar el gobierno o la autoridad de Fernández, de Macri o de Trump o de quien sea. No, nosotros no estamos para desafiar esa autoridad. Podemos desafiar en el sentido de hacer una marcha oponiéndonos a lo que nos parece injusto, está bien. Pero nosotros no estamos desafiando en el sentido de decir, ¡hay que echarlo! El evangelio desafía, claro que sí, pero desafía la autoridad establecida, pero no en el plano humano.
Cuando hablamos del Evangelio es el reino de los cielos, dijo Jesús. Se ha acercado a los hombres y el reino de los cielos va a chocar, porque en el reino de los cielos hay autoridad, porque es el rey de los cielos que viene con su reino y se choca contra el rey de las tierras, el príncipe de este mundo, que quiere defender su rancho, que no se lo toquen. Y el Evangelio que realmente es predicado en el poder de Dios, en el Espíritu, que debe ser predicado, siempre va a generar una confrontación, pero no con personas, sino con el reino de las tinieblas. Claro, a veces va a levantar personas, pero aún así, cuando sean personas, Pablo dice, no es contra carne y sangre tu lucha ni la mía. Y tenés que mirar más allá, porque si no te podés equivocar y entrar en el mismo plano de controversia con aquel que está oponiéndose. El Evangelio desafía la autoridad establecida por Satanás, no contra César. No es contra César que el Evangelio venía a oponerse en Tesalónica. No, al contrario, Pablo dice, oren por las autoridades, respeten las leyes, porque Dios puso las autoridades. No está diciéndonos que hay que pelear contra las autoridades para sacarlas. Eso no es el mensaje bíblico. Se nos enseña otra cosa. Pero hay una confrontación que es contra el reino de las tinieblas, que está detrás de todo gobierno, que está cooptado con esas ideas nuevas, esa cultura, ese movimiento cultural que está en todo el mundo. Y nosotros tenemos que, respetando a la autoridad, oponiéndonos a la autoridad espiritual, porque ahí sí, Fernández mi presidente, pero Jesucristo es mi Señor. Fernández mi presidente, Jesucristo es mi Señor y me niego a la autoridad del príncipe de este mundo que es Satanás. Ahí sí me niego. Por Fernández tengo que orar y tenés que orar. Aunque te guste, no te guste, lo votaste o no lo votaste. Y no tenés que oponerte en el sentido de hacer una gesta para derrocarlo, no. Jesucristo es mi Señor, Fernández es mi presidente, yo respeto como manda la Biblia, Jesucristo es el Señor, Él tiene toda autoridad y hay alguien que compite en mi vida por la autoridad que Jesucristo tiene y yo contra ese sí me levanto y reprendo la obra de las tinieblas y me niego a aceptar lo que todos aceptan. No era contra César, tenían razón. Esto no aceptan la autoridad, tenía razón, pero no era la de César, sino la autoridad de Satanás, que estaba ahí obrando, gobernadores de las tinieblas, ocupando lugares en las ciudades, como estuvo en Éfeso también, en todos los lugares hubo este tipo de levantamiento espiritual contra el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, es un ataque a las tinieblas, directo. Es un ataque a las tinieblas. Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Pero aunque todavía estamos en el mundo y no somos del mundo, todavía tenemos ese tironeo que de muchas formas el diablo nos quiere largar lo que es suyo. Y Él va a levantar todo tipo de polvadera para que el avance del Evangelio sea detenido. Y eso lo tenés que tener presente. No te tiene que asustar. Al contrario. Como dice el apóstol de cierto lugar, estuvieron felices de ser tomados por dignos de sufrir por el Evangelio. Porque hay galardón al perseverante, al fiel, Dios va a respaldar. Pero la segunda verdad que se dice acá es que estos que trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Sabe qué quiere decir trastornar? Trastornar quiere decir cambiar, alterar el orden, el status quo, revolver, sacudir. Hoy usted va a escuchar palabras que se están usando mucho, que es la palabra, por ejemplo, disruptivo. Que justamente es alguien disruptivo, es alguien que viene a romper, o revulsivo. Tiene que ver con algo o alguien que aparece y que conmueve lo que está todo tranquilo, quieto, que a todos le parece que está bien y empieza a mover el avispero, como decimos en bermudense. Trastornar. Y ahí también tenían razón, porque el Evangelio trastorna las vidas.
No porque te digan te volviste loco porque ahora va a la iglesia. Y sí, el evangelio es locura a los que se pierden. Pero a nosotros los que creemos es poder de Dios. De tal modo, el evangelio tiene capacidad para trastornar que nosotros nos tenemos que analizar. Si yo antes de empezar este camino de la fe y me miro ahora, no sé el tiempo que ha transcurrido, no ha cambiado nada en mi vida. Sigo con los mismos vicios, los mismos temores, las mismas enemistades, los mismos conflictos en mi matrimonio. Algo está pasando, porque yo necesito que me trastorne el evangelio. Bueno, son muchos cuerdos, acá nadie quiere ser trastornado. Pero ese es el evangelio. Estos que trastornan al mundo han venido acá, sí, tienen razón. Y es tan así que el poder del evangelio tiene poder para trastornar, que el apóstol lo dice con toda la letra. No me avergüenzo del evangelio, no. Porque es poder de Dios. Y hay una plaquita, que me acordaba hoy, cuando yo preparaba, tengo ese recuerdo de chico. Mi papá me subía a la bicicleta, nunca tuvo auto mi padre, pero tuvo siempre bicicleta, y me sentaba ahí en el caño, y yo miraba en la rueda, había como una botellita. ¿Cuántos tuvieron alguna vez un dínamo? Ya casi no existe. Bueno, pero les explico, ahí lo tienen, es como una botellita, yo lo veía así, ¿no es cierto? No sabía cómo funcionaba. Una botellita con una tapita que mi padre la tenía calzada en la horquilla, y la corría y la apoyaba según el momento. Y cuando íbamos de noche, la apoyaba en la rueda, empezaba a pedalear, y yo veía que el farolito que tenía aquí alumbraba. Y yo me preguntaba, ¿dónde sale esa luz? La luz sale del dínamo. ¿Sabe cuando Pablo dice el evangelio es poder de Dios? La palabra para poder es esa palabra que nosotros usamos para referirnos al dínamo. El dínamo es una fuente de poder. Es una fuente de energía que casualmente, miren, qué linda figura, empezaba a moverse cuando la bicicleta empezaba a rodar. Si la bicicleta estaba quieta, no había luz. Porque el dínamo necesitaba que la bicicleta se moviera, y ese movimiento hacía que se produjera energía y se produjera luz. El evangelio es poder de Dios que va a trastornar tu vida cuando vos te muevas en fe, obedeciendo su mandamiento y siendo fiel al mandamiento de hacer conocer el evangelio de Jesucristo. No importa la oposición, no importa lo que te digan, si sos loco, si no sos loco. Si te dicen loco, no vas a ser el primero ni el último. Pero estás mostrando que loco es para el que no cree, pero vos estás mostrando poder de Dios en tu vida. Pero se va a manifestar cuando te muevas, cuando lo hagas. Cuando la bicicleta está parada, no hay energía, no la genera. El poder de Dios no es para que yo me exhiba, No, el poder de Dios es la unción, no es para mi exhibición. La unción es para la misión, para el servicio. Y cuando te moves, el poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios. Tiene poder el evangelio al punto de hacer que una persona se vuelva una nueva criatura. Que las cosas viejas, la más terrible, la que la llenan de culpa, de pesar, desaparezcan porque entendió que Cristo se la llevó en la cruz y ahora tiene libertad. Es el poder del evangelio. Y los de Tesalónica también fueron trastornados por la palabra. Porque cuando Pablo escribe, porque él tiene un aprecio especial por esta iglesia, cuando escribe en la carta a los tesalonicenses, él les dice: hermanos, oro por ustedes sin cesar y doy gracias a Dios, porque me acuerdo que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino como lo que es verdaderamente la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.
Pablo está contento de haberlos trastornado. Y el Evangelio es para que trastorne las vidas. El Evangelio nos quiere trastornar a nosotros. Primero nos quiere trastornar a nosotros. Dejarnos quieto en la situación, enquistarnos en esas situaciones, es que no está. Entonces el dínamo no tiene poder. Es mentira que el dínamo puede traer luz. No, el dínamo puede traer luz. Pero vos, para que el dínamo traiga luz, tenés que apoyarlo a la rueda. Y vos tenés que andar en la fe de la palabra, en la obediencia a la palabra, en el servicio según marca la palabra. Y ahí andando vas a ver el poder de Dios. Sentado, lamentándote o pensando que todos los demás son los que tienen la culpa de tu situación. No, levántate, ponete en acción y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta y vas a ser un generador de luz para que muchos conozcan a aquel que es la luz del mundo. El Señor te quiere trastornar, mi hermano, me quiere trastornar. Quiere trastornar la iglesia. Yo creo que el viernes estábamos llenos de trastornados. De las 9 hasta las 2 de la mañana nos quedamos. Trastornados. Podíamos estar en casa viendo Netflix, una película, pero le agarramos el gusto a estar con el Señor, a adorar, a leer su palabra. Y nos fuimos, bueno, no nos teníamos que ir. ¿Te ha trastornado el Señor realmente, mi hermano? En el sentido que la palabra indica, de dejar las cosas viejas, de dejar aquello que es pecado, de dejar aquello que es situación conflictiva. Te tiene que trastornar la palabra, porque hay poder en la palabra para hacerlo. Pero hay poder en aquel que se deja, aquel que lo quiere recibir.